Can Yaman en Italia. Madre mía, la que se está liando. De repente parece que todo el mundo le ha dado la espalda al turco más famoso. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? La verdad es que es un salseo de los gordos, y aquí os traigo los detalles que no te cuentan en otros sitios. A ver, seamos sinceros. Can Yaman aterrizó en Italia como un huracán, ¿verdad? Guapo, carismático, con esa sonrisa que derrite y claro, las italianas se volvieron locas. Y no solo ellas, la televisión italiana se lo rifaba. Proyectos, programas, exclusivas, estaba en todas partes. Parecía que iba a comerse Italia a cucharadas. Su historia de amor con Diletta Leotta era el tema de conversación principal. Lo paraban por la calle, le pedían fotos, autógrafos, era el rey. Pero últimamente, puf. El ambiente ha cambiado un montón. Es como si la gente hubiera dicho, ya basta. Y no me refiero solo a la prensa, que a veces es un poco cruel, sino a la gente en general. Ves menos interacción, menos interés. Incluso en redes sociales, donde antes era trending topic cada vez que tosía, ahora, no sé, está más apagado. ¿Qué ha pasado para que esa magia se haya esfumado así de rápido? Para ser honestos, yo creo que hay varias cosas ahí metidas. Primero, las expectativas eran altísimas, ¿no? Se esperaba que triunfara en Italia a lo grande, que hiciera películas, series, y parece que esos grandes proyectos no terminan de cuajar. Claro, si la gente se acostumbra a ver a alguien en la cima, cuando no ven esa progresión, pues se decepcionan un poco. Y luego está el tema de su vida personal. A ver, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero a veces, cuando un famoso se expone demasiado o protagoniza polémicas, el público puede empezar a cansarse. ¿Os acordáis de todo el revuelo con Diletta? Al principio era el cuento de hadas, pero luego se convirtió en un culebrón del que todo el mundo opinaba. Y no siempre para bien. Puede que esa sobreexposición haya pasado factura, que la gente haya dicho, mira, ya no es el actor que me encantaba, ahora es más un personaje de reality. Muchos dicen que es simplemente porque la novedad se ha pasado, que Italia ya no es el lugar exótico para él, que ha perdido ese aura de misterio. Pero yo sospecho algo más profundo. Creo que la gente en Italia es muy de pasiones intensas, pero también de ser honesta. Si sienten que algo no es auténtico, que es todo fachada, se dan cuenta rápido. Y Can Yaman, a pesar de su encanto, quizás ha mostrado una cara que no convencía del todo a largo plazo. Además, hay que pensar en la competencia. Italia tiene actores guapos y talentosos a patadas. Si no ofreces algo realmente único y te conviertes solo en una cara bonita que hace ruido, pues es normal que la gente prefiera mirar hacia otro lado. Es como cuando sale un nuevo gadget, al principio es la revolución, pero si no cumple las promesas, pues acabas volviendo al antiguo. Lo que yo creo que está pasando es una mezcla de todo esto. La presión, las expectativas, la sobreexposición, la falta de proyectos que realmente conquisten al público más allá de la novedad, todo se suma. Y claro, cuando ves que una figura que parecía intocable empieza a tener altibajos, la curiosidad se convierte en escepticismo. La gente se aleja porque quizás ya no ven en él esa estrella que brillaba tanto. O quizás esperan que demuestre que este bajón es solo temporal. Pero, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Can Yaman se ha equivocado en algo o es simplemente el juego del éxito fugaz?